La montaña, las altas cumbres llaman al hombre de la ciudad cada vez con más fuerza. En las nieves de los Alpes, en las escarpas de cualquier cordillera europea o de otros continentes, se pueden ver escaladores que, sustituyendo las duras botas de montaña por la cómoda vida en la ciudad, se lanzan al duro, siempre arriesgado y grandioso asalto de las cumbres. ¿Por qué se va el hombre a la montaña? ¿Por qué deja su cómoda existencia en las ciudades para enfrentarse con las aristas, con los hielos y con las nieves? Porque el hombre, en el fondo de su corazón, busca los deportes grandiosos y los que le permiten vencer y dominar a la naturaleza. Pero observemos cómo los escaladores, calzados con los crampones, cavando con sus acerados piolets en la pared del glaciar, van ascendiendo metro a metro para dominar la vertiente de una montaña. Fijémonos en que utilizan duros instrumentos metálicos para poder aprovechar cada grieta, cada arista. Y observemos que la técnica aprendida de la escalada es compleja y requiere ser dominada para vencer el medio de la alta montaña. Dirán ustedes, queridos telespectadores, que como en un espacio que se titula Fauna y que reza el título está dedicado a la vida y costumbres de los animales salvajes, les hemos puesto una secuencia de escalada, donde se ve al Homo sapiens, que está muy lejos ya de ser un animal salvaje, entregado a un deporte. He puesto a nuestros amigos admirados, los montañeros, escalando una montaña cualquiera, enfrentándose con el medio telúrico, con la roca, con el hielo y con la nieve, porque hoy vamos a observar y vamos a estudiar la vida del animal quizá mejor dotado para la vida en las cumbres. Del animal que parece que encierra en su psiquismo, que parece que encierra en su ánima todas las virtudes del buen montañero. El equilibrio frente al riesgo, la tenacidad, el valor y luego una apariencia maravillosa que es la más bella corona que pueden tener las cumbres del mundo. Pero volvamos un momento antes de ver al animal en los instrumentos que manejaban los escaladores. Veíamos que las clavijas, duras puntas de metales más o menos ligeros, eran para ellos imprescindibles, puesto que han de buscar y aprovechar las grietas más pequeñas y las aristas más finas con objeto de subir hacia lo alto. Lo mismo ocurría con el piolet, con el cual no solamente cavaban escalones en el hielo, sino que a veces podía servirles también para alcanzar una pequeña grieta, en una palabra, para hacer antideslizable, para crear un apoyo, una presa en el pesado cuerpo del hombre que podría caer hacia el vacío si no se valiera de estos medios. Pero además de las puntas, además de las clavijas, de los crampones, del piolet, el montañero maneja algo muy importante, sus botas. Para el buen montañero, unas buenas botas de escalada forman parte de su cuerpo, complementan sus extremidades y yo diría que hasta su corazón. La suela antiderrapante, hasta con ventosas en algunos casos, se adhiere de tal manera al cuerpo y a la mentalidad del escalador que se siente como flotando sobre las nubes cuando se ve bien calzado. Pues, señores míos, queridos seguidores de Fauna, se da la circunstancia de que el animal que hoy vamos a contemplar, la cabra montesa de Asia Central, se caracteriza porque en sus pezuñas se han concretado todos estos elementos que permiten trepar al montañero. En las pezuñas de la cabra montesa vemos, en primer lugar, en sus aguzadas puntas, lo que puede ser la clavija o el piolet. Son duras, córneas y se pueden clavar en la más pequeña grieta. Y en las palmas, en las almohadillas plantares, tenemos la mejor suela de goma o de crepé con la que pudiera soñar un montañero. Veamos la pezuña por su cara inferior, plantar, y ahí tenemos la concavidad de su clavija, y ahí tenemos la convexidad de su almohadilla plantar, de su suela
del mejor crepé. ¿Cómo trepa la cabra? ¿Cómo se enfrenta con la pared de granito? Ahí la tienen. Clava su clavija, sujeta la punta y el corte de su piole y cuando desciende se limita tranquilamente a apoyar las almohadillas plantares, a hacer uso de sus buenas botas de crepé para descender un poco apoyada en los dedos posteriores por esa lisera o por esa pared inclinada de granito o de roca caliza. Precisamente los animales que hoy vamos a tener la fortuna de observar y de estudiar viven, como les he dicho, en todas las altas cumbres del Asia Central, desde el Altai hasta el Himalaya. Nosotros tenemos nuestra hermosa y conocida cabra montesa. Las tenemos en Gredos, en los Pirineos y en otras montañas. Pero esta es quizá más corpulenta que la capra hispánica. Y sobre todo, aquí se ha dado una circunstancia muy importante. Y es que un equipo de naturalistas y de cineastas de Europa del Este se han pasado 2 años viviendo en las altas cumbres donde habitan las cabras de montaña. Y han logrado unas imágenes y unas secuencias cinematográficas que nos van a permitir ver lo que un hombre en la naturaleza necesitaría años de su vida para poder sorprender y retratar. Nos hemos trasladado ya en la magia del cine a estas altas cumbres del Altai, del techo del mundo, y estamos con un rebaño de cabras montesas. Son todas hembras. Sus pequeños cuernecillos alerta porque saben que su enemigo, el leopardo de las nieves o irbis, acecha. Este es uno de los mayores enemigos de las cabras montesas en sus altos ambientes, el famoso irbis. Un gatazo de cerca de 80 kilos de peso, con una agilidad formidable, siempre dispuesto a caer sobre su presa. El salto es prodigioso y solo un acróbata como el irbis podría cazar sin despeñarse en estas altas laderas. Pero la verdad es que ha hecho presa y que las cabras, sin embargo, van a ver algunos días después lo que nosotros desde luego no hemos visto. Y es que el irbis, el leopardo de las nieves, ha caído en la trampa de un montañero de aquellas regiones. Un cazador mongólico que le ha tendido un cepo en uno de sus pasos y le ha capturado sujetándole con su mandíbula por una de sus zarpas. La sabia cabra montés ve que uno de sus enemigos está preso en una trampa. Con esa infinita paciencia que tienen los animales salvajes, el leopardo espera. Y en este caso se da la circunstancia de que el cazador mongólico va a tratar de capturarle vivo para venderle a buen precio en un parque zoológico. Asombra la facilidad con la que este hombre se enfrenta a este terrible felino y asombra sobre todo su audacia, su sangre fría para ir colocándole un bozal y conducirle vivo hasta su pueblo, donde será adquirido por los mercaderes para llevarle al parque zoológico. No sabe uno si admirar más al leopardo o al cazador mongol, pero vean el bozal que ha colocado a la fiera y vean que maneja al enorme felino con la misma facilidad que si fuera un perrillo de aguas. Todo esto lo ha visto la cabra montañesa desde la alta arista y parece que va a quedar más tranquila esta cota de la montaña mientras el irbis, el gran leopardo de las nieves, es conducido a un lejano parque zoológico de Moscú o de Pekín quizá. Esta paz va a permitir crecer a los cabritillos del año en la primavera montañesa, llena de flores y de zumbidos de insectos, y animales que quizá hubieran caído bajo la garra de la fiera van a ir haciéndose mayores, en espera, sin duda alguna, de otras asombrosas e importantes secuencias de su vida. Porque las cabras de montaña viven en las altas cumbres y se han retirado a esas cotas tan difíciles y tan duras porque se cree que en épocas
remotas, sus competidores comían el mismo pasto que ellas, las fueron empujando hacia las alturas, y también los cazadores. Esto, como les digo, debió de ocurrir hace muchísimos, muchísimos miles de años, porque hoy día las cabras están perfectamente adaptadas a su medio montañero, como vamos a ver siguiendo las secuencias de nuestra película. Pasados los 8, los 10 o 12 años, que quedan perfectamente marcados en los nudos o medrones de su cornamenta, un macho de montaña de Asia Central llega a tener el maravilloso aspecto del que vamos a contemplar ahora. Como esculpido por el más imaginativo de los escultores, este soberbio animal llama demasiado también la atención de los cazadores. Es como un desafío a las tendencias cinegéticas del hombre. Y en este caso el cazador montañés da gritos con objeto de que el macho le vea. Quiere llamar la atención del macho montés con objeto de engañarle. Aquí se van a enfrentar una vez más dos poderosos pobladores de la montaña, el macho montés y el cazador mongol. ¿Quién vencerá? El animal observa con detenimiento el lugar donde el cazador se ha refugiado y enciende su hoguera. Pero el cazador se va a servir de esta tendencia del macho montés para pretender engañarle. El macho sabe que está allí. Si consigue retener su atención mientras él describe un círculo y en difícil escalada le sorprende por la espalda, podrá cobrar tan magnífico trofeo y 100 kilos de buena carne. El gran macho permanece como petrificado, mirando el lugar donde se mueve el cazador. Sabe que su enemigo está allí y no se va de la alta arista. Hay fuego y la silueta del hombre. El viento, que es bueno, tampoco le lleva su olor. Nada dice al macho montés que el astuto cazador de montaña está dando una penosa vuelta para sorprenderle. Y los realizadores de la película han hecho de este macho montés una especie de héroe, porque en aquella cacería sobrevino una avalancha. Comenzó a caer primero la nieve y el hielo de un alto glaciar y después a desplomarse la montaña entera. El cazador mongol ya solo trataba de ponerse a salvo por el mismo camino precisamente que le marcó la cabra montesa. Siguiendo a la pieza que pretendía abatir, pudo encontrar un lugar donde ponerse a salvo, porque en la montaña solo las cabras saben por dónde hay que huir y dónde hay que situarse cuando se declara una avalancha. De este modo, el gran macho montés del Asia Central salvó una vez más su vida. Pero llegó la época del celo, llegó la época de la primavera, y aquel gran macho estaba solo y se fue a conquistar un rebaño de hembras. Desafiante, miró al poderoso sultán, que era el dueño del pequeño harén, y se dispuso a desafiarle, a enfrentarse con él, para hacerse jefe de un grupo familiar. Rompiendo el silencio de las altas cumbres, los dos poderosos machos se enfrentan. Tratan de desequilibrarse buscando despeñar al enemigo, porque esto es lo que pretenden las cabras de montaña en su lucha, y esa puede ser una de las misiones de los nudos de su cornamenta. Y en este caso, nuestro gran solitario ha vencido al sultán y se declara por este solo acto dueño y jefe de la manada de hembras. La vida del gran macho de montaña
de Asia Central ha cambiado. Ahora es él quien debe de defender a un rebaño de hembras que en primavera traerán nuevas crías. Y una pareja de lobos, de poderosos lobos asiáticos de montaña, se dispone a dar caza al apetitoso botín del rebaño de hembras y al gran macho. Nuestro paladín conduce a sus compañeras hacia un lugar seguro. Las oculta en un pequeño paso por donde los lobos están obligados a pasar si quieren llegar hasta ellas. Y en el momento en que los lobos aparecen, les ataca con tan extraordinario brío que de no ver estas imágenes uno no lo creería. Observen el vigor y el enorme tamaño de este animal comparándole con los lobos. El valor indomable con que se opone a los carniceros, que para sobrevivir no tienen más remedio también que cazar. De esta forma, venciendo en toda la línea a sus enemigos, hasta producir la muerte a uno de ellos, el otro huye peñas abajo, y nuestro gran macho, el paladín del Altai, sigue sobreviviendo en las cumbres al mando de su familia. Pero los hombres son cazadores mucho más implacables y poderosos que los lobos. Y para capturar precisamente a aquel gran macho que se hizo famoso en la región, organizaron unas enormes redes en un paso natural por el que pretendían obligar a pasar al rebaño de cabras. Los hombres, conocedores perfectos de la orografía de la montaña, a lomos de ágiles caballos, pasan por la garganta por donde están obligadas a descender las cabras después de un cuidadoso ojeo, porque nunca se supo de cabra que fuera capaz de saltar de una pared a otra de 8 o 10 metros en esta garganta de más de 100 metros de desnivel. Entre tanto, en las cumbres, nuestro rebaño ve al grupo de cazadores que se viene hacia ellas. Los hombres han preparado perfectamente la operación y, haciendo uso de esa estrategia extraordinaria de los cazadores para sus ojeos, van rodeando a las cabras para cortarlas otro paso que no sea el del despeñadero. Las cabras tratan de ganar las cumbres más inaccesibles, pero los hombres llegan hasta ellas por los senderos conocidos. Son muchos y poco a poco van conduciendo a todas las cabras del macizo hacia el paso obligado donde se encuentran las redes. Disparan con objeto de sembrar el terror y las cabras, haciendo uso de aquellas botas de crepé que decíamos, descienden inverosímilmente por las laderas de la montaña, precisamente hacia el fondo del barranco donde se encuentran las redes traidoras. La primera en llegar se estrella aparatosamente contra la red y queda prendida por su cornamenta. Los hombres, los cazadores, corren, ven que son hembras las que van cayendo y pronto pueden percatarse que no se trata del rebaño del gran macho que quieren capturar, sino de otro rebaño, sin duda alguna, defendido por un capitán con menos experiencia y valor. Continúa la cacería, siguen llegando las cabras asustadas por los disparos y por las voces de los ojeadores, pero nuestro rebaño, nuestro gran macho, conduce a sus huestes hacia un lugar, hacia el único lugar que puede ponerlas a salvo. Ve la red que le corta el paso, toma una decisión inmediatamente
y hace descender a su rebaño por una lisera escalofriante. ¿Quién podría pensar, si no supiera, que las cabras de montaña tienen buenas clavijas y piolets y suelas de crepé que pueden saltar por esta garganta? Observen este vuelo de pájaro, más que salto de pesado mamífero, para darse cuenta una vez más de lo maravillosa que es la naturaleza y de lo bien dotadas que están las criaturas en su medio natural. De esta manera asciende por la ladera dulcemente el paladín de las montañas de Asia Central, se lleva tras de sí a su rebaño de hembras y los cazadores humanos quedan burlados. En esta ocasión, las botas de crepé y las clavijas de acero del macho montañés han sido más útiles y han sido mejores que las herraduras de los caballos de los cazadores. Esta aventura, esta historia de las cabras montañesas del Altai, nos ha permitido una vez más seguir en nuestra línea de fauna. Sin parcialidad, no ponernos precisamente al lado del animal salvaje, olvidando a nuestro amable semejante, el cazador, pero verlo, eso sí, con ojos de marciano, diría yo, como quien observa un combate de boxeo sin ser partidario de ninguno de los deportistas, o como quien ve la representación de una obra de teatro. Había dos poderosos personajes, los cazadores de montaña y las cabras montesas. La película ha terminado bien para los amantes de los animales, porque el poderoso macho se ha llevado a su familia y no terminará la vida de las cabras de montaña durante aquella primavera por lo menos. Ha puesto a salvo a su familia, no han caído en las redes y seguirá por muchos años habiendo hermosas cabras de montaña en estos parajes tan hermosos del Pamir. Sin embargo, los seres humanos tenemos una ancestral tendencia a cazar. Nuestros antepasados, como vivíamos en nuestro primer espacio, tuvieron que depender de la captura de los animales para sobrevivir durante quizá más de 1 millón de años. Por eso nosotros tenemos esa inclinación tan extraordinaria a la captura de los animales. Pero a veces, cuando los animales son tan arriesgados, tan vigorosos y tan bellos como las cabras de montaña, sinceramente, queridos amigos, yo me pongo de parte de los animales. Por hoy vamos a terminar nuestra entrevista. Les voy a decir adiós, deseándoles como siempre muy feliz domingo y sobre todo que no olviden los niños y los jóvenes que también las cabras de montaña tienen sus clavijas y sus botas de crepé.